Solo Claro premia a mamá y papá con lo que más les gusta. Al contratar o renovar tu plan postpago full desde 700 córdobas, más financiamiento de equipo en tu centro de atención al cliente, participas en el sorteo de televisores, smartphones, smartwatch y muchos premios más. También participas al mantener al día tus facturas. Aprovecha esta oportunidad para premiar tu conexión con el internet más rápido de Nicaragua. Gracias por continuar con nosotros. Ven en pantalla a Enrique Sáenz. Él es economista nicaragüense y que está pues en condición también de exilio forzado y desterrado de Nicaragua, desnacionalizado. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar acá con nosotros para hablar de temas que siempre están impactando en la ciudadanía y también en las estructuras del régimen Ortega Murillo. Recientemente, el Departamento de Estado, en un informe, acusó al régimen de Nicaragua siempre de facilitar la migración ilegal y de usar las leyes antilavado contra los opositores políticos y no meramente lo está ocupando esta legislación en contra del crimen organizado. Queríamos un poco tu análisis y comentario, el tipo de impacto que puede tener ya pues, en estos informes estadounidenses en cuanto pues a la aplicación de estas leyes antilavados, porque el régimen vende su narrativa de que están atacando o persiguiendo estructuras de lavado de dinero, pero se concentran más en opositores políticos y no hay una vista al interno, ¿verdad? que donde se pueda aplicar esa ley, Enrique. Sí, primero, muchas gracias por la invitación, Lucía. Vos sabés que para mí es un gusto estar en estos espacios y un saludo a la audiencia de 100% Noticias. Efectivamente, el gobierno, la administración norteamericana publicó dos informes, uno sobre drogas y otro sobre el lavado de dinero, refiriéndonos específicamente al tema del lavado de dinero. En general, el informe señala los puntos principales, ¿verdad? En términos de lavado de dinero. El principal es la manipulación que ha hecho la dictadura de la legislación contra el lavado de dinero para perseguir organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y personas, tergiversando completamente el sentido de esa legislación que tiene una dimensión internacional, y que el régimen ha asumido a nivel de legislación interna algunas de estas normas para manipularlas. Entonces me parece que es muy pertinente que el informe señale este abuso. Sin embargo, yo tengo que decir que me parece que es incompleto, que hay datos, que hay información que permitiría profundizar, tal vez en un próximo informe, pero que a nosotros nos toca reaccionar profundizando. Entonces, ellos, y voy a señalar dos evidencias que, como quienes me conocen saben que yo solo hablo sobre la base de datos, ¿verdad? Lo primero, ellos hacen una mención así de pasada al tema del oro, hablando de lavado de dinero. Entonces, si nos remitimos a los datos oficiales del Banco Central, aparece una aberración con relación al oro, que Nicaragua produjo en el 2024 401 onzas de oro. Eso es lo que está registrado como producción en el 2004, en el 2024. Pero las exportaciones fueron 577 onzas, 577.000 onzas, ¿verdad? En uno, produ- la producción fue de 401.000, pero exportaste 577.000 onzas.
de dónde salió ese oro. Tener un gallinero de gallinas que ponen oro, ¿verdad? Porque ¿cómo explicás vos que exportés más que lo que producís? Es decir, tener un gallinero en el que las gallinas producen, digamos, 100 docenas de huevos diarios, y de ahí, pero vendés 200. ¿De dónde agarrás las otras 100? Entonces, en este caso, ¿de dónde sale ese oro que está exportando pero que no producís? Obviamente se trata de una operación fraudulenta que puede incluir contrabando, pero que en todo caso incluye lavado de dinero, en este caso por la vía del oro. Entonces, me parece que hay allí una información concreta que no está en el informe y que nosotros tenemos que señalarla cuando hablamos de lavado de dinero. Un segundo punto referido siempre al tema del lavado de dinero es que hasta años recientes las inversiones extranjeras pues tenían una racionalidad. eh, Estados Unidos a la cabeza, México, Costa Rica, España, digamos, países con los que Nicaragua, la economía de Nicaragua ha tenido una dinámica de años. Pero, de acuerdo con el último informe del Banco Central sobre inversiones extranjeras, en el segundo semestre, porque es muy reciente, del 2024, de repente aparecieron unos, unos países absolutamente inexplicables, ¿verdad? Entonces, Barbados ahora está entre uno de los 4 países como origen de inversiones extranjeras. Panamá desplazó a Estados Unidos y ya sabemos que Panamá es una plaza financiera donde se constituyen empresas de maletín y que sirve para el trasiego de capitales. Pero además de Barbados y Panamá, Curazao. Curazao aparece en el último semestre del 2024 como origen de inversiones extranjeras. Entonces, en el segundo semestre del año pasado, los 4 países que encabezan como origen de inversiones extranjeras son Panamá, Barbados y Curazao, además de Estados Unidos, pues que es lógico. Entonces, evidentemente, estas son plazas financieras que se le llama paraísos fiscales porque vos rápidamente constituís una empresa de esas que se llaman de maletín y haces trasiego de fondos. Evidentemente, esto es lavado de dinero, capitales de origen dudoso, eh, hacia destinos igualmente dudosos. Entonces, lo señalo como una reacción al informe porque también hay una omisión y esto se trata de datos no son tan públicos porque pues hay que ir a escarbar en las bases de datos, en las estadísticas del Banco Central, pero son datos oficiales. Entonces, cuando hablamos de lavado de dinero, efectivamente el informe señala, además de la manipulación, la falta de información por parte de la dictadura, el tema de la corrupción, la falta de independencia del Poder Judicial, la subordinación de la policía y del ejército a los intereses de la familia en el poder como señales de peligro, ¿verdad? Y lo cual es correcto porque son señales que propician el lavado de dinero. Pero yo agregaría esos dos sobre la base de temas concretos para ponerle un poco más de contenido a lo que señala el informe. Precisamente, pues también en la parte del sector acuífero, las operaciones que hace en ese sector el Departamento de Estado, pues menciona un poco, pues son algunas operaciones corruptas
Y en ese sentido, ¿qué impacto, verdad, económico tiene ese control del oro por parte del Círculo Ortega Murillo? Vos has mencionado, pues, eso, esa incongruencia que hay entre lo que se produce y lo que se exporta. Realmente, ¿qué impacto, pues, tiene esto? Pues, porque esto agranda Sí, prácticamente, sí, pues, el negocio familiar. sí, en realidad lo primero que hay que decir que una actividad muy concentrada, que no genera empleo, ¿verdad? Menos del 1% de los afiliados al INS eh, trabajan en la actividad minera, menos del 1%. Pero el oro es el principal producto de exportación del país. Un gran negocio, ¿verdad? Sobre todo en los últimos tiempos que el precio de la onza se ha disparado a más de $1.300 la onza, sin, sin que tengan que mover un dedo, simplemente son las transacciones internacionales y las reacciones a la inestabilidad internacional, económica internacional. Entonces, en primer lugar, no genera empleo. En segundo lugar, no está relacionada con otras actividades económicas. Por ejemplo, el azúcar, la producción de azúcar supone contratar trabajadores, cañeros, alquilar tierras, contratar en los ingenios, el transporte, el combustible, etcétera. Un conjunto de actividades que se retroalimentan una a otra. En el caso del oro, está concentrado en la mina y como hay mucho valor en muy poco volumen, ni siquiera en términos de transporte y como se exporta oro sin ningún tipo de valor agregado, pues no impacta en el conjunto de la economía y todavía más como una parte son empresas extranjeras, las utilidades pues van hacia el exterior. Pero para los socios nicaragüenses, predominantemente y evidentemente de la familia, de la mafia en el poder, pues ellos se quedan con una tajada de ese negocio que representa la principal exportación del país. Entonces, pues no tiene un gran impacto en la economía porque las utilidades que genera se concentran, pero sí le permiten agrandar el capital a la mafia en el poder. Incluso yo todavía no tengo la evidencia, pero sí la presunción de que estos nuevos países que aparecen como origen de inversiones son, es la misma mafia en el poder que lo que extraen del negocio de la electricidad, lo que extraen del negocio del oro, lo que extraen del negocio del combustible, establecen empresas en estos paraísos fiscales y reciclan ese dinero para volverlo a ingresar con empresas de maletín y beneficiarse de los privilegios que se otorga a la inversión extranjera. En todo caso, se trata de capitales turbios, ¿verdad? Entonces, específicamente con el oro, como te decía, no es una actividad que impacte sobre el conjunto de la economía, impacta en términos estadísticos porque alimenta las estadísticas de inversiones extranjeras, alimenta las estadísticas de exportaciones, alimenta las estadísticas de crecimiento económico, pero en general se concentra en unas cuantas empresas. Enrique, precisamente hablando del tema de la inversión extranjera directa o la inversión extranjera, ¿en qué medida? Pues precisamente esta manipulación que se hace de las leyes antilavado estaría afectando la inversión extranjera eh, pura, si podemos así llamarla, y la credibilidad del país en los mercados internacionales.
Bueno, aquí hay unas cuestiones de doble vía, ¿verdad? Y la consideración adicional que tendría sobre el informe que señala cuestiones muy concretas. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, en su último informe, ha reconocido el directorio, primero las misiones y después el directorio del Fondo Monetario Internacional, avances del régimen en, en combatir el lavado de dinero, porque lo que evalúan son las leyes que ha aprobado, ¿verdad? Y otros parámetros formales. Y el Fondo Monetario reconoce por la vía de su directorio estos avances. Reconoce avances en la lucha contra la corrupción, reconoce avances en acceso a la información. Imagínate cuando han arrasado a todos los medios de comunicación y encarcelado o perseguido a periodistas. ¿Por qué destaco esto? Porque este es un informe oficial de la administración norteamericana. Pero el directorio del Fondo Monetario está integrado por representantes de gobiernos. Y allí, en el directorio, el poder de voto no es un país, un voto, sino de que el poder de voto está relacionado con el aporte al capital del Fondo Monetario. De tal forma de que Estados Unidos es el que tiene el mayor poder de voto. Y junto con Europa suman prácticamente el control del Fondo Monetario. Y entonces lo siguiente que señalaría es una coherencia, ¿verdad? Que cuando vaya a considerar el directorio del Fondo Monetario, donde está un representante del gobierno norteamericano, tenga en cuenta este informe y no esté reconociendo las falsedades que proclama la dictadura, ni siquiera que seamos a nosotros, pues, eh, a quienes compartimos información, sino que le crean a ellos mismos, a sus informes oficiales. Entonces, creo que esto no lo debemos dejar pasar por alto, este informe, no solo en cuanto a lo que señala y comentarlo, sino que tomarlo como un instrumento de gestión de lo que se dice ahora, de incidencia, empezando por el directorio del Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, ante la administración norteamericana, pero también ante otros gobiernos, principalmente los gobiernos europeos. El informe también menciona de que Nicaragua no comparte información sobre el lavado de dinero desde el año 2021 y que no pertenecen a un grupo llamado Edmond. Sí, el GAFILAC, ¿verdad? Pero ¿qué implicaciones tiene, verdad, esto para precisamente la cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero? Sí, allí este señalamiento también lo hacen en el informe sobre drogas, la falta de información. Que por cierto, creo que algo a destacar es que como resultado de la falta de transparencia, el control que ejerce la familia en el poder sobre la institucionalidad, el hecho de que la DEA esté dejando el país. Entonces, aquí sobre esto de la falta de información, evidentemente, pues le está rindiendo, por un lado, rédito a la dictadura porque no se evidencian todas las corruptelas que cometen. Corruptela es una palabra muy disminuida. Toda la corrupción que está instalada en el régimen, pero por otro lado lo aísla cada vez más. Entonces tiene igualmente una cuestión de doble vía. Por un lado, no se informa o no se conoce lo suficiente y de ahí en materia de lavado de dinero, solo la ONG y medios de comunicación, a quién más han enjuiciado por lavado de dinero, a qué empresa, a qué institución
financiera, ¿a quién? ¿Verdad? Entonces, ese señalamiento que hacen de la falta de información debería ser parte también de lo que nosotros debemos, porque somos los primeros obligados, los nicaragüenses, de llevar al Gafilat, que es la institución internacional especializada en el combate al lavado de dinero, pero también a los gobiernos, ¿verdad? Para que sus políticas, sus declaraciones sean coherentes con sus acciones en las distintas instancias multilaterales financieras. En el otro informe que tiene que ver sobre tráfico de droga, la lucha contra el tráfico de droga, eh, el Departamento de Estado de los Estados Unidos prácticamente desmantela la falsa narrativa que ha mantenido el régimen Ortega Murillo sobre el muro de contención y lo desmantelan con un solo hecho, el tema del tráfico de drogas que salió de Nicaragua hacia Rusia, donde fue quebrado con más de 1 tonelada. Y de ahí comienza, pues ellos ponen que por eso se duda de el muro de contención. De alguna manera, ¿qué impacto pues tiene esto y también a nivel regional? Porque a raíz de esto ya Estados Unidos y que no tienen información, no hay información fluida, incluso está creíble de la información oficial y la falta de acceso, pues ellos deciden que van a retirar la oficina de la DEA en Nicaragua. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues a nivel regional en cuanto pues, a la lucha del crimen, del narcotráfico, en la que Nicaragua pues siempre es un punto clave porque es ruta de tránsito. Sí, en el informe se señala de que hay dos rutas, ¿verdad? Una por el Pacífico y otra por el Caribe. Y efectivamente, la droga que viene del sur, principalmente de Colombia, pues tiene que pasar por territorio nicaragüense, tiene que transitar por Centroamérica, o por agua o por tierra, porque por aire siempre es posible, pero es más difícil. Efectivamente, lo que ha pregonado el régimen y el jefe del ejército, el jefe de la policía, del muro de contención, termina siendo una patraña más de la dictadura, porque señala el tema de la droga, la falta de información, y señala un dato curioso que los medios de comunicación han señalado. Capturan droga cuando dicen que capturan dólares, y, "Ey, pero no capturan a nadie, ¿verdad? Aparece un burro ahí cargado de millones de dólares y al burro no lo pueden echar preso, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que señalan claramente la falta de información, la falta de colaboración, que en esto es clave la colaboración, y el peligro que representa, no solo para que, y no lo sabemos, aunque hay distintas presunciones, hasta dónde está instalado el narcotráfico en Nicaragua, ¿verdad? Porque está esa evidencia de 1 tonelada, más de 100 millones de dólares vale esa tonelada de cocaína, pero no capturaron a nadie. Es decir, sí, y yo creo que lo capturaron en San Petersburgo de casualidad, porque lo que capturaron, los que lo capturaron fueron los agentes aduaneros que están allí, que probablemente ni sepan deletrear Nicaragua, ¿verdad? Porque una grafía distinta, capturaron la droga y no sabían después averiguar exactamente cuál es el país. Pero tanto las autoridades rusas como en Nicaragua enterraron semejante hecho. No se supo si hubieran, aunque se anunció que iban a ser enjuiciados, no se supo ni quiénes fueron en los receptores en Rusia,
Pero en el caso de Nicaragua, sabiendo cuál es el barco por el que se transitó, sabiendo quiénes eran los funcionarios que estaban en el puerto, sabiendo cómo se trasladó, cuál era la empresa que exportó, tampoco no dijeron una sola palabra, no se capturó a nadie que se sepa, ¿verdad? Y estamos hablando de 1 millón, pero estaba revisando y realmente no solo ha sido esta captura, también en un puerto italiano, igual el año pasado, se capturaron más de 100 kilos provenientes de Nicaragua. Entonces, para muestra, dos botones, ¿verdad? Porque hay una comprobación de cuánto capturas en relación a cuánto entra. Entonces, si vos tenés ya dos evidencias públicas, porque aparecen hasta las fotos, ¿verdad? Tanto en el caso de Italia como en el caso de Rusia, eh, en Europa, pero bastante distantes. Eh, Evidentemente, en Nicaragua está instalado, pero además goza de impunidad. Y ya sabemos que en Nicaragua la impunidad solo puede provenir de la protección de las altas esferas del régimen. Entonces, este informe permite poner otra vez sobre la mesa este hecho y el peligro que representa, porque no solo en el caso de estos dos ejemplos, sino que ahora en febrero creo que fue que las autoridades costarricenses denunciaron la captura de 2 toneladas de marihuana provenientes de Nicaragua. Entonces, este trasiego que se transforma al final en redes delictivas, representa una amenaza para la región. Y si en Nicaragua está oficialmente instalada la impunidad y la protección oficial, pues todo Centroamérica está amenazada. Y como decía, uno podría decir Rusia. Y la paradoja es que no le dan información y cortaron la colaboración con Estados Unidos, pero tienen acuerdos con China. ¿Qué tiene que ver China con el tráfico de drogas en Nicaragua o Centroamérica? Y un acuerdo de colaboración y de capacitación con Rusia. Y ni siquiera se sabe con nada menos que una tonelada de cocaína, que es lo que han hecho los flamantes asesores rusos, ¿verdad? Sí, ya para finalizar, Enrique, ¿crees que este informe abre la puerta a nuevas sanciones o medidas económicas que vaya a aplicar el gobierno de los Estados Unidos en contra del régimen Ortega Murillo en Nicaragua? Yo creo que es un instrumento, ¿verdad? Pero vuelvo otra vez al tema de la coherencia. Cómo están estos informes, pero el mismo gobierno, y en este caso estamos hablando, el último informe del Fondo Monetario ya fue aprobado con el gobierno de Trump. ¿Verdad? Es cierto que se refería al año anterior, etcétera, pero ya fue con un representante del gobierno de Trump. Entonces, yo siento de que no siempre hay una comunicación adecuada entre las distintas instituciones. Y ese es un trabajo nuestro. Y voy a decir otro ejemplo, así como señalo el del Fondo Monetario. Hoy entró en vigencia la directiva, la orden ejecutiva para restringir el ingreso de ciudadanos provenientes de 12 países y 5 con una restricción disminuida. Es cierto que en el caso de Nicaragua, sobre todo con la amenaza de deportaciones masivas, eh, pues tendría un impacto menor. Pero el hecho de que el régimen de Ortega no haya sido incluida ni siquiera en la lista atenuada donde está Cuba y Venezuela, pues da un mensaje bastante equívoco, ¿verdad? Porque si
el secretario de Estado, Marco Rubio, hace menos de un mes, anunció la imposición la suspensión de una visa a funcionarios del régimen porque el régimen de Ortega representaba una amenaza para la humanidad. Y ahora sale este informe que habla de las migraciones, del lavado de dinero, de la droga, etcétera, pero no lo incluyen en la lista de países que pueden representar una amenaza para Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está la coherencia de la política exterior? Hay que decirlo con toda claridad, ¿verdad? Y llamar la atención sobre esas incoherencias. Entonces, la respuesta es, si va a dar lugar a sanciones, no sabemos, pero por la evidencia, tenemos que repetir, no sabemos, porque si no lo incluyeron, a pesar de que señalan migrantes ilegales que van hacia Estados Unidos y todo lo que señalan ambos informes, que tuvieron hecho antes o junto con la adopción de esas medidas, a nosotros nos representa un desafío, ¿verdad? Porque el mensaje que uno recibe es un mensaje equívoco. Y estoy señalando los dos ejemplos, ¿verdad? El del Fondo Monetario y el de esta medida reciente. Muchas gracias, Enrique, por haber estado acá con nosotros. A la orden, Lucía, un gusto. Nos vemos. Y a ustedes también por su sintonía. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.